El Amazonas amenazado. El Amazonas, la mayor reserva del planeta, se encuentra en una encrucijada. La selva tropical más extensa y rica del mundo está amenazada por la acción del hombre. Durante las últimas 4 décadas, los humanos hemos explotado intensamente las reservas madereras, mineras y petrolíferas. Una situación que ha llevado al límite a unos bosques milenarios tradicionalmente llenos de vida. El Amazonas se extiende por 7 millones de kilómetros cuadrados, el 50% de todo el territorio continental de América del Sur. Es un área colosal de riquezas y biodiversidad infinita. Algunos biólogos estiman que una pisada humana supone entrar en contacto con 1500 especies entre plantas, insectos, bacterias y hongos. Los expertos aseguran que el espesor de la selva llegó a ser tan denso y extenso que medio siglo atrás un mono podía llegar de los Andes hasta la costa atlántica sin pisar el suelo. Bastaba por transitar por las marañas de ramas de árboles. Hoy esa posibilidad parece muy remota. Alrededor del 20% del Amazonas ha sido profundamente modificado por el hombre, cuando no consumido por las motosierras o carbonizado por el fuego, y el restante del Amazonas se encuentra en cruce de caminos o es preservado para luchar contra el cambio climático y permitir nuestra propia existencia en el planeta, o se continúa con la extracción de recursos hasta que quizás ya no haya vuelta atrás. Pero más allá de las cifras y las predicciones, ¿cómo son las cosas sobre el terreno? ¿Qué está sucediendo en el pulmón del planeta? ¿Quién sufre y quién se beneficia? Para entenderlo, viajamos al norte de Brasil, al estado de Maranhão. En esta región pobre y tropical se encuentra uno de los proyectos mineros más longevos y ambiciosos realizados hasta la fecha en el Amazonas brasileño. Se trata de la mina de hierro de Carajás, uno de los mayores a cielo abierto en el planeta y una de las más ricas por la alta pureza del mineral. La mina de Carajás es uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo. Algunos economistas aseguran que Shanghái, la metrópoli financiera de China, en la que viven más de 20 millones de personas, está erigido casi por completo con una parte considerable de los 130 millones de toneladas de mineral que se extraen anualmente. Es probablemente una exageración, pero no hay duda de que la minera explotada por la empresa brasileña Vale es un pilar fundamental en la relación económica entre el gigante sudamericano y China. Un ejemplo de lo que hoy se llama globalización, una fuente de riqueza extraordinaria generada sin embargo a cambio de pagar un costo social y medioambiental alto. Basta observar de lo alto del cráter de la mina, el paisaje que se observa es casi lunar. Kilométricos socavones son diariamente cavados por la maquinaria en un afán de perforar el corazón de esta tierra rojiza. Los restos de vegetación han sido erradicados para permitir el paso de los enormes tractores de más de 10 metros de altura que transporta el mineral. De ahí, el polvo de hierro será embarcado en unos inmensos trenes de mercancías y recorrerán 892 kilómetros hasta llegar a los puertos del Océano Atlántico. Cuando los convoys llegan a los puertos de São Luís, de Manaus, los buques cargan el mineral y los transportan a China y Japón en su forma primaria. El polvo rojizo se convertirá en los hornos asiáticos en acero para levantar rascacielos o construir puentes. Miles de millones de dólares han salido en forma de mineral de hierro de Carajás. Viajamos hasta las comunidades donde pasa el tren para dar voz a las personas que allí viven, desde vecinos comunes a activistas que reclaman que sus derechos sean respetados. La vida, explican, no es fácil, ya que media docena de trenes de hasta 330 vagones cruza cada día por 37 municipios. Son cientos las comunidades de indios, agricultores y cimarronas que los convoys de más de 3 kilómetros cortan en dos. El paso del tren
que se produce 24 horas en intervalos de 40 minutos, se ha convertido en un factor determinante y cotidiano. Las escuelas paran sus lecciones, los vecinos se despiertan por el ruido, las casas sufren daños en las estructuras por el temblor ocasionado por la ferrovía. El transporte de personas queda interrumpido cuando el tren circula, peor aún cuando el kilométrico convoy decide parar sin previo aviso y durante horas en una estación que carece de un paso subterráneo o elevado. Para muchos no queda otra alternativa sino arriesgar su vida pasando por debajo de los vagones. Uno de quienes conoce bien esta problemática es José López de Oliveira. Este hombre, de 52 años, vive en el poblado de Capiazú, situado en la localidad de Arari, un área rural y humilde, donde buena parte de los residentes recibe ayudas del gobierno para poder comer y pagar sus cuentas. Mudou muito de quando não tinha estrada, depois que veio a estrada, porque a gente tinha onde trabalhar, ela pegou a maior parte das terras onde a gente trabalhava, e os nossos animais, o trem mata muito, as cercas que eles fizeram no início, quando eles fizeram a estrada, eles fizeram mais cerca, e o arame se acabou, nunca mais eles cercaram, os animais só para cima da estrada, morrem atropelados. Aqui nesse trecho aqui que nós estamos já morreu, acho que mais de 200 e poucos gados, que tem vezes que mata de 20, 30, 40 gados aquí en este. Un nuevo ramal que está siendo construido significa trenes cada 20 minutos. Algunas organizaciones, como Justicia en los Raíles, aseguran que eso supone mayor peligro, mayor tiempo de espera y mayor miseria para las poblaciones junto a las ferrovías. Los activistas se han coordinado para tratar de conseguir las máximas compensaciones por el proyecto. Exigen inversiones por parte de la minería Vale, que el año pasado obtuvo ingresos superiores a los 26.000 millones de dólares. Rosiané Méndez Cardoso es una de las más aguerridas activistas en la región. Esta campesina de 30 años y madre de 4 hijos es una de las que más ha levantado la voz contra la ferrovía. En 2013 llegó a participar en una ocupación que paró los trenes durante 3 días para que la empresa construyera un viaducto. A gente cobrando direito e a polícia chegou, entendeu, de forma bem brutal, ou vocês saem, ou a juíza já liberou batalhão de choque, entendeu, vem pra cá, vai meter porrada todo mundo, vocês querem apanhar? Então a polícia já chega desse jeito, já ameaçando, já com arma em punho, entendeu, como se não tivesse pessoas ali, entendeu, cobrando algo que é de direito da gente, né, porque todo mundo quer sua melhoria. Então se eu tô vendo que aquilo ali não é, entendeu, adequado, porque não é o governo, não é a empresa, não é a justiça que vai dizer o nosso modo de vida, é o que é melhor pra gente. A gente aqui sabe o que é melhor pra gente, a gente que sabe se aquilo tá ou não nos atingindo, se aquilo tá ou não nos prejudicando. Pero el problema del Amazonas no es solo la minería. Actualmente, el principal motor de deforestación, por paradójico que parezca, es la producción de ganado. En Brasil, cada año, en torno a 8.000 kilómetros cuadrados de bosque es deforestado y quemado. Y en su mayoría, esas extensiones es utilizada para colocar vacas, cuya carne es posteriormente consumida en las grandes ciudades de Brasil y del mundo. Una dinámica que preocupa a muchos, pero sobre todo a los guardianes de la selva, los indios. Las comunidades tradicionales que viven en el Amazonas desde mucho antes de los colonizadores europeos perciben la ganadería, la plantación de cultivos y los megaproyectos como incompatibles con la conservación. Han decidido movilizarse para defender sus tierras para saber qué están haciendo. Viajamos hasta la tierra indígena Pindaré, una reserva de 15.000 hectáreas homologada por el gobierno brasileño. Los guajajaras son uno de los grupos étnicos más numerosos del país, con una población censada de 27.000 habitantes. Su primer contacto con los colonizadores se remonta a inicios del siglo XVII. Viven de la pesca, la caza y la agricultura. Una forma de vida que consideran intrínsecamente vinculada a su territorio, donde cada vez se sienten cada vez más amenazados. Muchos invasores queman el bosque para abrir nuevas áreas para la agricultura de subsistencia o para la ganadería. Una dinámica que asusta a los indios, quienes han creado sus propios grupos de vigilancia.
Ante esa situación, los guajajaras dejan las flechas y sacan sus celulares para registrar lo que consideran una ilegalidad. Es la batalla de la información en las redes sociales. Desde que Brasil dejó de considerar el Amazonas un lugar inhóspito para explotar sus recursos, decenas de ciudades se han creado. La esperanza de hacer fortuna con los recursos del Amazonas ha atraído a cientos de miles de inmigrantes. Unos núcleos urbanos que han crecido de forma desordenada a orillas del río Amazonas y sus afluentes. Para entender una de esas problemáticas, nos desplazamos hasta Açailândia. Allí se construyó 3 décadas atrás un parque siderúrgico que pretendía aprovechar el mineral de hierro para crear una cadena productora de acero. Cientos de empleos fueron creados y la economía creció hasta ser una de las más importantes y prósperas del estado de Maranhão. Pero esa riqueza ha causado también afectados. El complejo siderúrgico, muy contaminante, fue construido sin tener en cuenta que a pocos metros había sido erigido unos años atrás un barrio de 350 familias, una comunidad que desde el año 1987 está obligada a convivir textualmente puerta con puerta con la contaminación ambiental y pone a los habitantes en condiciones insalubres de vida. Las casas son constantemente impregnadas del polvo mientras la tierra ha quedado inútil para la agricultura. Una situación que ha llegado hasta Naciones Unidas. Tras una década de reivindicaciones, los vecinos parecen llegar a una solución negociada con las empresas, pero no olvidan el camino recorrido. Historias como estas son cotidianas a lo largo y ancho del Amazonas, donde todavía no se ha encontrado un equilibrio entre el desarrollo económico y preservación del medio ambiente. Las cifras no invitan al optimismo. En 2016 hubo un aumento del 29% de la superficie deforestada del Amazonas brasileño. Y así, poco a poco, la humanidad se da cuenta de la enorme congruencia que la rodea. ¿Por qué la especie humana es la única que destruye el propio hábitat? ¿Qué necesita para sobrevivir?